iluminación. Hoy Carlos y Silvia Escudero están a cargo de la iluminación, de la oración para introducirnos en la charla de hoy. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra el otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo. Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor, dando gracias por Él a Dios Padre. Palabra de Dios. Bueno, en la lectura que acabamos de escuchar, predomina la palabra amor, que es lo que nosotros estamos como elegidos para poder realizar esta obra tan hermosa, y todo lo que se pueda realizar por amor es la base de todo, de servicio, la disponibilidad y la escucha. Todos hoy nosotros estamos reunidos acá con ese mismo propósito, todo el seminario, todos los que han venido dándonos charlas, alimentando nuestro corazón, nuestra mente, sacándonos dudas. Por eso, seguir agregando palabras no es en vano, sino tampoco pérdida de tiempo. Simplemente pedirle a María que nos cura con la misericordia de ella, dándonos la capacidad, la luz para poder escuchar y poder guiar y acompañar a todos aquellos consultantes que vienen a nuestra consulta para ver cuál es la problemática y poderlos guiar en profundidad, siempre con un espíritu dispuesto, siempre pensando que ese amor que Jesús nos muestra cada día para con nosotros es el mismo amor que nosotros debemos acompañar a estas familias, a estos seres que vienen en busca de ayuda. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos entrando en la recta final, ya casi llegamos a la meta, por lo menos la meta parcial y primera del fin de los seminarios. ¿Cómo andan? ¿Muy cansados? Bueno. Patología del control de los impulsos. Nosotros hemos repetido hasta el cansancio y todos lo van a ir repitiendo, que no somos profesionales. Nuestra misión es escuchar, acompañar y caminar junto con la gente que venga a la consulta o a como que decimos ahora, no hablamos de consulta, pero bueno, es muy importante el tema de la patología del control de los impulsos en la gente que viene a consultar, y es importante que nosotros conozcamos los fundamentos de esta patología para poder acompañarlos y ayudarlos de la mejor manera posible. Para esto hoy tenemos de nuevo la presencia de Pío Martínez. Pío es psicólogo
y está en el grupo de profesionales que nos sostienen y nos acompañan a nosotros para hacer periódicamente las revisiones de los casos, y por eso es muy interesante que lo escuchemos. Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Ya nos vimos en una charla anterior, que estuvimos hablando un poquito. Les cuento un poquito cómo llego yo a interesarme por el tema de patología del control de los impulsos. Hace muchos años empecé a trabajar en adicciones, muchos años. No voy a decir cuántos, hace muchos. Empecé a trabajar en adicciones. En aquel momento, todo lo que tenía que ver con las adicciones y las personas que padecían una adicción, específicamente hablo de drogadicción o de alcoholismo, sobre todo de drogadicción, estaban muy identificados. O sea, uno veía un grupo, esos son los drogadictos, los que se juntaban en una esquina, se juntaban entre ellos. Entonces, había líneas muy claras, estaban los que se drogaban, los que no se drogaban, estaba todo bastante ordenado, digamos, entre comillas. Esto hace muchos años, las cosas se han cambiado un montón, cosas que empezamos, les digo porque poniendo en contexto que ustedes van a estar recibiendo consultas o, bueno, algo parecido, y a ustedes les va a tocar recibir gente con dificultades. Una de las cosas que mucho van a escuchar es el tema de adicciones, y otra de las cosas que van a escuchar mucho sobre soledad, y para esto me parece muy importante, y ya lo vienen hablando en un montón de cosas, pero mucho van a escuchar sobre el tema de adicciones, sobre todo van a escuchar mucho no tanto personas que consultan por ellos, sino que consultan por el hijo, por el marido, porque tiene una situación que está desbordada, o por un tema de adicción o por un tema de control de los impulsos. Les decía que en su momento un adicto tenía determinada forma de funcionar. Con los años lo que empezó a pasar, o sea, ha ido evolucionando, las patologías o las formas de funcionamiento de las personas van cambiando con la cultura. Hoy en día, en esta línea de quién es un adicto, quién no es un adicto, y quién funciona de una forma como un adicto, lo que empezamos a ver nosotros es que había en la clínica, en la consulta, que por ahí había mucha gente, sobre todo adolescentes, muchos que tenían dificultades, o la forma de funcionar que tenían era como si se drogaran y no se drogaban. Y también por otro lado empezamos a ver chicos que por ahí se drogaban pero no funcionaban como drogadictos. ¿Se entiende? Esto se empezó a mezclar. Les cuento cómo es el día de hoy. La mayoría de las consultas que tenemos en general, los psicólogos, los terapeutas, giran alrededor, hablo sobre todo en adolescentes, digo porque yo voy a hacer un apartado para hablar específicamente de la adolescencia, que es algo que se van a encontrar con dificultades, no que los adolescentes vengan a consultar, sino a las familias. Les estaba diciendo que estas líneas se empezaron a mezclar, y entonces, bueno, hoy en día la mayoría de las consultas que se reciben o son por sentimientos de soledad, o por todo esto que tiene que ver con patologías del control de los impulsos, sobre todo temas de límites en general, por ponerle un nombre. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se entiende? ¿Soy confuso más o menos? Sí. Les cuento, porque yo tengo idea de hablarles un poquito de adicciones. Me parece que es importante que tengan algunos conceptos básicos, pero que sepan que es una adicción, cómo funciona, y desde ahí van a entender por qué se puede hacer y qué no se puede hacer con un adicto, para ayudarlo. Y también, ligado con eso, vamos a hablar un poquito de este tema de las dificultades en el control de los impulsos y las patologías de hoy. Y también les estoy diciendo un poquito de qué vamos a hablar hoy. Y quiero hacer un especial énfasis en la adolescencia. Después les voy a explicar por qué. Si me da el tiempo, vamos a hacer todo esto. Mi idea es que vayamos interactuando, conversando, que me vayan parando, vayamos preguntándonos. Yo voy a ir pasando rápido por determinados temas, porque yo quiero que después, si nos da el tiempo, dividirlos en grupos, que ustedes hagan preguntas y empecemos a hablar juntos de
sobre todo, ¿qué se imaginan que les puede llegar? ¿Qué escenas pueden tenerse estando siendo consultores, entre comillas, digamos? ¿Con qué piensan que se pueden encontrar? ¿Cuáles son las fantasías en relación a estas temáticas? ¿Qué les pueden venir a preguntar? ¿Cómo manejar una situación? O si tienen preguntas específicamente sobre estos temas. ¿Quedó claro más o menos por dónde va la charla? La idea que yo tengo es que ustedes me pregunten, me paren, etc. ¿Estamos? Arrancamos entonces. Acá sí, así. Y acá me va a tener que explicar. Encima no veo nada. No, este es el botoncito para abajo. ¿Más abajo? Está, acá. Tengo el poder. Bueno, esto que yo les decía, Grupo Pilar es a donde trabajo. Pero por eso adicciones e impulsividad son dos cosas que van muy ligadas. ¿Tá? En principio vamos a empezar a hablar de las adicciones, de qué es una adicción y vamos a hacer un repasito sobre eso. Pregunta, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una adicción? No hablar. Dependencia. Poder decir algo. ¿Eh? Poder decir algo. Adicción etimológicamente quiere decir sin palabra. Y eso tiene que ver con esto que ella dice, que es no poder decir algo. ¿Algo más se les ocurre? Impulso desmedido. Impulso desmedido. Está. Vamos a empezar. La adicción tiene que ver con todo esto, pero vamos a empezar a meternos de a poquito. ¿Y vamos? ¿No? El de abajo. Ahí está. ¿Qué es una adicción? Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. La adicción es una enfermedad. Primero, esto es importante tenerlo en cuenta. Un adicto no es una persona solamente que tiene malas conductas, digamos, no es un defecto, es una patología. La verdad, la persona que tiene una adicción es víctima de su adicción, más allá de que explica decisiones que fue tomando. Es una enfermedad física y psicoemocional que conlleva una dependencia lo de dependencia que decían recién acá, hacia una sustancia. Y esto podría ser una drogadicción, puede ser alcoholismo, puede ser una sustancia recetada, no importa, cualquiera de esas cosas puede dar una adicción. Puede ser hacia una actividad. Ahí está la adicción al trabajo, ahí está la adicción al juego. Hay adicciones que tienen que ver con una determinada actividad que uno empieza a repetir y se le empieza como a invadir toda la vida. O puede ser una relación, puede ser un vínculo. Ahí vieron las parejas que son codependientes, por ejemplo. Todas esas cosas pueden generar una adicción. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? ¿Sigo? ¿Chito? Bueno, lo que estaban diciendo ahí, una adicción es una conducta que se instala repetitivamente, uno vuelve a repetirla permanentemente y no puede parar, por eso es compulsiva. Uno repite esa conducta por más que sabe que es perjudicial para uno, para los otros, y por más que no lo quiera hacer compulsivamente, vuelve a repetirla, no puede parar. En muchos casos hay una negación de que es una cosa perjudicial. Muchas veces cuando nosotros no podemos parar de hacer algo, empezamos a buscar los motivos que lo justifiquen. Entonces ahí empiezan todos los argumentos. Bueno, no es para tanto, lo manejo, lo llevo. Uno empieza a racionalizar y a encontrar explicaciones. Pero en definitiva es una conducta que tiene consecuencias negativas y uno no puede parar de repetirla. ¿Seguimos? Vamos de vuelta. La adicción, eso es las conductas que recién estamos definiendo desde las conductas, una conducta repetitiva. Acá la podemos definir desde las consecuencias que tiene.
una adicción va produciendo consecuencias. Puede tener consecuencias físicas, deterioro por un tema de salud, pues sobre todo si es por una sustancia. A nivel psicológico genera una baja tolerancia a la frustración, genera un montón de problemas psicológicos. Tendencia a la impulsividad, desestructuración psíquica, vacío existencial y baja autoestima. Una adicción progresivamente va profundizando todas estas cosas en una persona que la padece. Y sociales, en general, termina generando consecuencias a nivel social, tanto familiar como por ahí en el trabajo, por ahí, o sea, a nivel social empieza a tener también consecuencias. Por eso cuando ustedes lo consulten, probablemente lo va a consultar o la persona que se adicta, o más probablemente el familiar o alguien que está en el entorno. Bueno, sabemos que es una adicción desde esto que estamos diciendo, cuáles son las consecuencias, pero acá viene la pregunta de, bueno, ¿pero qué es una adicción en cuanto al funcionamiento? ¿Por qué se produce una adicción? Esto es lo que me parece que es importante, que darles alguna cosa bastante por encima sobre cómo funciona esto para que después ustedes lo puedan pensar de alguna manera. ¿Alguna duda? ¿Estamos yendo muy rápido? No, va bien. ¿Vamos bien? Después los voy a poner a trabajar a ustedes, por eso estoy yendo rápido. Después los voy a hacer trabajar a ustedes. Bueno, ¿qué es una adicción? Acá les digo algo bastante raro, digamos, que una adicción, más allá que sea una conducta, que uno la repite, todo lo que describimos, que le trae consecuencias, que no puede evitar de hacerlo, etcétera, etcétera, en realidad una adicción surge de un cambio en la percepción. Cosa que uno no se da, cuando uno está con un adicto, uno no se da cuenta de esto. No se da cuenta que hay una dificultad en la percepción. Uno habla con esa persona, entiende, razona, se da cuenta, etcétera, etcétera, sabe las consecuencias que le trae, sabe lo que le pasa, lo puede explicar, se puede poner mal, puede decir, no, esto es malo para mí, lo quiero dejar de hacer. Es una persona que está totalmente en sus cabales. Lo que no está en sus cabales es la conducta que tiene. Y eso es porque está percibiendo una forma distorsionada. Pero no mientras está en consumo, digamos, sino que una adicción te va modificando la forma en que percibís el mundo. Vamos a entrarnos en eso, y eso es lo que hace que no se pueda modificar tan fácilmente. Yo les digo esto porque, en esencia, lo primero que uno hace cuando uno ve a una persona, y vuelvo a la escena de la consulta, que los vengan a consultar, lo primero que uno trata de hacer es explicarle. Te hace mal, estás dañando a tus seres queridos, vos esto te va a hacer mal físicamente, todo esto la persona lo sabe perfectamente, lo entiende perfectamente, pero no le mueve un milímetro, no le mueve el amperímetro, digamos. Y este es el problema. Y yo les digo porque las campañas de prevención, las personas cuando tratan de abordar todo esto, piensan, o sea, como uno no sabe que está pasando esto, uno cree que es cuestión de explicarlo, de que no se da cuenta. Pero no se da cuenta lo que le va a pasar, no se da cuenta las consecuencias que le va a traer, no se da cuenta, pero no se le mueve el amperímetro, digamos, como digo yo. ¿Se entiende esto? Yo esto lo digo porque me parece que lo tengan claro, porque hablarle y tratar de explicarle lo que ya sabe no ayuda en nada. Porque aumenta la sensación de frustración también del otro lado. A uno le dicen, pero te va a hacer mal y esto, aquello, y ya lo sé. Una persona que es obesa, digamos, cuando come como uno le dice, no, pero no comas que te va a hacer mal, pero no, ya lo sabe, no ayuda en lo más mínimo. Con lo cual, esto es lo primero que por eso les estoy transmitiendo todo esto, porque son cosas que uno tiene que darse cuenta antes, porque si no el reflejo natural siempre es o darle información o explicarle las consecuencias de lo que le va a pasar, y no lo que le pasa a esa persona no tiene que ver con eso.
Y es lo que uno naturalmente piensa, el reflejo es ese. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y eso no ayuda. Les digo porque yo estoy orientando esta charla justamente para este punto. Cuando ustedes estén sentados del otro lado, es importante que ustedes se den cuenta que lo que le pasa a esa persona no es que no sabe. Le pasan otras cosas, que ahora vamos a hablar. Cuando digo que es una distorsión de la percepción, y yo les decía que no se nota que hay una distorsión en la percepción, es porque lo que se distorsiona es la importancia de las cosas, no las cosas. ¿Se entiende? Un adicto sabe perfectamente a dónde está, sabe lo que le hace mal, sabe lo que le hace bien, pero la importancia que tiene eso está distorsionada. Y no solo está distorsionada la importancia de... está distorsionado todo su mundo de categorías de prioridades, digamos. Está distorsionado porque, por ejemplo, uno dice, pero ¿no ves el mal que le haces a tu familia? Sí lo ve. Y no es que no le moleste, pero no tiene importancia. No tiene importancia, sí tiene importancia para sentirse mal, pero no para que aparezca la conducta. ¿Se entiende? Entonces está atrapado en un circuito de culpa. Sí. Claro, decir que no mueve el amperímetro es bien claro. Sí. Pero no puede pasar a veces que se da cuenta, le preocupa, pero no lo puede cambiar. No, a veces no. Me quedé sin micrófono. No, yo apreté sin querer. Hola. Es que exactamente eso es lo que pasa. En general, la gran mayoría de los adictos no quieren ser adictos. Se dan cuenta del mal daño, se dan cuenta de todo esto, pero no pueden. Cuando yo digo no mueve el amperímetro, es que no logran, a ver, yo lo voy a poner en términos eléctricos, no sé si puedo ponerlo, digamos, pero no logran que eso que saben tenga el motor. ¿Se entiende? Entonces, vos sabés, a ver, yo creo que todos debemos haber tenido una adicción en algún momento, yo por lo menos sí, pero digamos, uno sabe, yo fumaba, yo sé, no es que no sabía que me hacía mal, y lo sabía, decía, no voy, además uno deja cada 5 minutos, o sea, no voy a dejar, dejo, y cuando te agarra el impulso, todo eso se borra absolutamente. Pero lo que se borra no es que vos en ese momento se te borró, te olvidaste que te hacía mal. No tenés, es un concepto o son cosas que vos sabés, pero no tienen motor, no tienen fuerza. ¿Se entiende? Por eso es muy importante cuando uno se acerca a un adicto, porque uno le apunta, en la intervención le apunta a esa parte, a que se dé cuenta, que sepa, que esto, que aquello. Lo sabe, pero no tiene eso, no tiene peso. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Y entonces a qué apuntamos? ¿Y entonces a qué apuntamos? ¿Quién preguntó? ¿Y entonces a qué apuntamos? Vamos, seguimos cachito más. Y te hago otra pregunta, perdón. Dale. Cuando vos decís una distorsión en la percepción, Sí. ¿antes que comience a consumir? ¿Sí? No. No. A ver, pará, ¿qué querés decir con antes que empiece a consumir o no? ¿En qué momento tiene una percepción diferente de las cosas? No, yo no estoy hablando de que cuando consume... A ver, para aclarar esto. Cuando uno consume, tiene una distorsión de la percepción. A ver, si consumís una droga que te produce un estado específico, si consumís alcohol, en ese momento, cuando te emborrachás, te pones alegre, depende del grado, ahí tenés una distorsión de la percepción. Pero yo no me refiero a eso. Lo más grave que producen, y esto es importante tu pregunta, porque lo más grave que producen las adicciones no es en el momento que consumís. Naces así con la cabeza. ¿Qué pensás, no? No, Sí. tengo muchos casos de gente que conozco. Sí. De hecho, tengo clientas mías con un grado de adicción importante Sí. y que las he visto en situaciones, pero terribles. Sí.
Pero si vos me hablas de gravedad física, sí, uno se puede morir por una sobredosis. No, yo no estoy hablando en ese sentido. Si separamos las consecuencias, si estamos hablando de grados de adicciones que te puede poner en riesgo la vida o te puede morir de un coma alcohólico, obviamente lo más grave que te pasó es que te moriste, digamos. Pero yo en general, salvo ese tipo de ese extremo de gravedad, primero que hay muchas adicciones que no implican sustancias, con lo cual no tenés esos riesgos. Y en general, en términos generales, salvo las adicciones tan extremas que te pueden llevar, a ver, si tenés, digamos, para ir más cerca, si vos se te hace un cáncer de pulmón porque fumaste tabaco, la consecuencia más grave que te trajo es el cáncer. Digamos, o sea, si metemos las consecuencias físicas que te puede traer una adicción, son las peores. Ahora, yo estaba corriendo eso, porque yo no estoy hablando solo de adicciones a sustancias, estoy hablando de el ser adicto al trabajo, estaba hablando de ser adicto al juego, o sea, nadie se muere de una sobredosis de juego, digamos, o sea, hay otro tipo de adicciones y que lo que producen el estado de distorsión de la percepción a la que yo me refiero, lo tienen no en estado de consumo. Te emborrachaste, o te saquemos la sustancia, fuiste al casino, tuviste la adrenalina, todo el evento de consumo, digamos, entre comillas. Lo más grave que te pasa, uno puede decir la plata que perdiste, que endeudaste a tu familia, eso es obvio, eso está claro. Yo lo que estoy diciendo es que además, fuera de ese contexto, en el resto de su vida, la adicción tiene una consecuencia mucho más grave. Más grave, bueno, ahora voy, que no se distorsiona solamente en el momento de consumo, la percepción, sino que queda distorsionado todo tu mundo afectivo. Afectivo y más. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? No. A ver si. No, entonces sigamos para que. Sí. Yo quería hablar lo siguiente. Sí. El tema es. No, yo iba a la previa. O sea, sí. El chico que no consume, sí. ¿Por qué entra ahí? Sí. Sabiendo. Porque ya sí. todos los chicos saben qué es lo que le va a pasar cuando se fuma un porro, ya la tienen. Ahora, ¿por qué entra la primera vez? Esa sí. es mi pregunta. Sí. Nos desviamos, nos estamos yendo para un lado y para el otro. O sea, digo, porque tu pregunta apunta totalmente para otro lado. Me quedé con que no se había entendido mucho esta parte, con lo cual me gustaría terminar de darle una vuelta y después vamos a eso, si querés. Que por ahí tiene que ver con eso. A ver. Dice, ¿por qué entra? O sea, ¿qué es lo que yo digo? Antes de consumir, ¿tengo distorsionada la percepción de las cosas? No. ¿Por eso es que entro? No. La adicción, seguimos y van a entender a qué punto. Pero no, la adicción misma te va distorsionando. La adicción llega un momento que es un círculo que tiene vida propia. Sí. Vamos a separar dos cosas, porque todos me están preguntando acá si hay como una predisposición o cuál es el estado previo y entonces por qué alguien se hace adicto. Si quieren vamos a eso, que es lo que están preguntando. Sigo con esto para que entiendan a dónde iba y después volvemos sobre ese punto. A mí lo mejor que me pueden hacer es sacarme del esquema que yo vengo. O sea, honestamente, porque me aburro si no. Pero vamos al esquema que... Les explico a qué apuntaba, pero esto es importante porque lo que les voy a decir ahora son cosas que están muy comprobadas, digamos. La percepción. ¿Se acuerdan de lo que yo les decía? Yo les hablaba del motor. Cuando nosotros percibimos, hay dos cosas que tienen que pasar. Por un lado, que percibamos, pueden ser ideas, pueden ser conceptos, pueden ser objetos, pero por otro lado, nosotros permanentemente estamos catalogando en nuestro cerebro, permanentemente, de todo lo que percibimos, qué es importante y qué no. Es permanente, porque en realidad la cantidad de información que manejamos es gigantesca, es inabarcable, con lo cual
hay todo un proceso evolutivo que todas las personas, que todas las especies fueron haciendo, donde hay algo que uno tiene que aprender a catalogar del mundo externo, qué tiene importancia y qué no. Y esto es lo que yo le digo del peso. O sea, un animal ve no sé, unos frutos que son dulces y le gustan y unos que no. Tiene que aprender a diferenciar qué le hace bien, qué le hace mal, con lo cual nosotros somos una máquina de catalogar, una maravillosa máquina de catalogar, para poder decodificar la realidad y ver, y tenemos una brújula que nos indica qué qué tiene peso, como digo yo, y qué se tiene que repetir, y qué no, qué cosas tenemos que buscar y qué cosas tenemos que evitar. ¿Se entiende esto? Con lo cual, ese motor y esa brújula es mucho más fuerte que nuestras ideas. Con lo cual, lo que determina la conducta de una persona es un equilibrio entre todas estas cosas, pero lo que es el motor en sí es esto de la significación. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende a dónde estoy apuntando o no? ¿No se entiende? Sí. ¿Tiene que ver con la voluntad? Este es el nudo de la voluntad. La voluntad surge de acá. Concretamente, lo que se lesiona es la voluntad, pero se lesiona la voluntad porque el motor de la voluntad es esto que les voy a decir, que se llama circuito de recompensa. Esto es un sistema cerebral. Bueno, ¿cómo se ordena esto de qué tiene significado, qué no? ¿Cómo el cerebro, pero todas las especies van aprendiendo a decodificar el mundo externo a través del placer? Están las cosas que me hacen sentir bien y están las cosas que me hacen sentir mal. Están las comidas que me caen bien, las comidas que me caen mal, están las cosas que me producen de dolor, están las cosas que me producen placer. Placer puede ser tranquilidad, puede ser paz, puede ser sosiego, puede ser placer, digamos. Pero uno va catalogando y decodificando desde que nace y toda la vida con esto. Y esto es lo que se liga a la voluntad y lo que genera la motivación. Sigo. Esta percepción orienta el significado, es como una brújula. Se entiende que nos va a indicar, esto hay que repetirlo, esto es bueno, esto es malo, independientemente de lo que pensemos. Podemos pensar que es malo, pero podemos estar seteados de alguna forma para encontrar el placer de esa forma. Eso es una adicción, ¿se entiende? ¿A dónde voy yendo? Esto se llama circuito de recompensa. Estos son, es un circuito en el cerebro que orienta la percepción en función del placer. Las cosas que me dan placer las busco y la función que tiene ese circuito es que se repita lo que me hace sentir bien. Yo toda la vida voy a estar tratando de repetir lo que me hace sentir bien y de alejarme de lo que me hace sentir mal. Eso es el motor del que estábamos hablando, con lo cual puede ser que en tu vida concreta vos sepas que te hace mal, pero te hace sentir bien. Y ahí es donde nos empezamos a meter con las adicciones, donde en realidad con las drogas, con las adicciones que son a sustancias, esto es mucho más complejo, porque las sustancias aprenden, el placer que nosotros sentimos es a través de ciertos neurotransmisores, que se segregan en dopamina, no importa, pero se segrega en nuestro cerebro y el cerebro nos produce sensación de placer. Todas las drogas actúan sobre eso. Todas las drogas operan sobre ese circuito de dopamina, con lo cual yo puedo estar viviendo una situación espantosa y sentirme bárbaro. Había una canción de Los Piojos de hace muchos años que decía te quiero mostrar lo mal que se vive y lo bien que se está, hablando de la droga, con lo cual uno puede independizar la realidad de cómo uno se siente.
Y ahí es donde la voluntad se vuelve loca, digamos, loca en el sentido de que uno puede estar, su voluntad puede ir para un lado totalmente contrario a lo que uno le conviene, lo que quiere y lo que espera, ¿se entiende? ¿Qué piensan? O sea, ¿alguna duda de esto? ¿Se entiende a dónde yo apuntaba con esto de que la percepción está? Por eso a un adicto explicarle, tendría que volver para atrás, pero ¿el del medio? Todo lo que yo lo que hablamos, uno viene un adicto a consultar, uno le puede apuntar mucho a esto. Es decir, te hace mal, no es malo, todo lo que uno quiera. Pero el problema está acá. Con lo cual uno le está apuntando a un lugar que no tiene, o sea, no le va a mover el amperímetro en términos generales, digamos. Hay excepciones, esto no es ni blanco ni negro, hay excepciones, pero en general es así. Circuito de recompensa, adicción. Bueno, quiero ir a lo que me preguntaban hace un ratito. Sobre qué es lo que le pasa a una persona, porque no todas las personas tienen la misma predisposición, no todas las personas tienen la misma predisposición, no está claro cómo es, pero hay personas que tienen más tendencia, hay personas que tienen mayor control sobre estos mecanismos, o sea, que tienen más capacidad de postergar el placer, de dar rodeos, de tener en cuenta los contextos, que son menos impulsivas, hay gente más impulsiva y gente menos impulsiva. El tema es que la gente que tiene, por características de personalidad, menos control, naturalmente, son mucho más vulnerables y están mucho más expuestos a esto. Y además, otra cosa, esto es lo que yo les decía del circuito de recompensa. Lo que tiene de bueno y de malo, pero es que se va entrenando, con lo cual no es que uno esta percepción de la realidad la tiene y es inamovible. Uno, cada decisión que va tomando y cada cosa, uno va repitiendo circuitos y esos circuitos se van grabando en la cabeza de uno. Entonces uno va aprendiendo por ahí, frente a la angustia, ir a comer. Y esto uno lo hace una vez, lo hace 2 veces, lo hace 3 veces, eso le da sensación de placer y esto se va inscribiendo. Con lo cual, y además el circuito de recompensa cada vez va más prioriza esa situación. Con lo cual lo que termina pasando, por eso yo les decía que lo grave de las adicciones es esto, no es solo que cada vez me importa más la comida en este caso, sino que me deja de importar todo lo demás. Porque en general el vivir en sociedad, el tener en cuenta al otro, etc., implica postergaciones. No es automático. Uno tiene que dar lugar al otro, uno tiene que aprender, para vivir en sociedad, tiene que aprender a postergar, a dar un rodeo en función de otros parámetros. O sea, este circuito de recompensa, digamos, uno lo tiene que domar de alguna forma, pero si uno le da rienda, si uno encuentra, le da rienda suelta permanentemente a encontrar placer directamente de esa forma, a uno le dejan de importar el resto de las cosas. Y esto es lo que le pasa a los adictos. No es que no les importe, pero no les termina importando, o sea, empieza a dejar de tener importancia todo lo demás. No es lo grave solamente que esa actividad o esa situación cobra mucha importancia, sino que todo lo demás empieza a no ser importante y uno empieza a necesitar un estímulo cada vez mayor para poder poner en funcionamiento la voluntad. ¿Se entiende esto? Preguntas. Recién estábamos volviendo a lo que quedó pendiente, esto que yo decía, ¿cómo se entra? En realidad, vuelvo a la pregunta que me hacían, ¿cómo se entra un adolescente, cómo entra a una adicción, digamos? Me meto con el tema de la adolescencia, que quería hablarles especialmente en este punto. Primero, en este momento estamos viviendo una epidemia, les diría, de
de adolescentes con dificultades en el control de los impulsos. Esto tiene que ver con temas culturales, tiene que ver con momentos sociales, tiene que ver con un montón de cosas, pero en este momento, además de todo lo que les conté, estamos viviendo una situación donde la inmediatez y el impulso es casi la norma. Con lo cual, hoy por hoy, la mayoría de las patologías que llegan a un consultorio en adolescentes son patologías de impulso. Falta de límites, transgresión, consumo de sustancias, ADD, dislexia. O sea, son básicamente todas patologías que tienen que ver con el control de los impulsos en distintas áreas. Puede ser en la concentración, puede ser en bipolaridad, todas tienen que ver con un control, o con un descontrol de las conductas, un descontrol de la transgresión, o un descontrol de las emociones, o un descontrol de las capacidades cognitivas. Pero esos equilibrios que uno tiene que ir manejando, en este momento hay como una epidemia, les digo porque me parece importante que ustedes lo sepan, porque de alguna forma ustedes van a ser agentes de salud, o están aspirando de alguna forma a poder ser, actuar sobre todo esto que está pasando. ¿Se entiende? Les quiero contar una cosa de la adolescencia. Que a mí me impresionó hace un tiempo cuando yo cuando empecé a estudiar psicología, cuando me recibí, hace tiempo, a nosotros nos enseñaron en términos generales que la personalidad se formaba hasta los 6 años aproximadamente. Que existían, distintas etapas que se iba pasando y que, por supuesto, después se iban adquiriendo cosas y siempre uno puede ir modificándose, etcétera, etcétera, pero que básicamente el momento más importante donde se forma la personalidad es hasta los 6 años. Que esto es real, o sea, es real y no tan así. El momento de desarrollo que tienen los chicos desde que nacen hasta los 6 años nunca vuelve a pasar en la vida, o sea, es impresionante los logros que van teniendo y cómo se van desarrollando, y después todo lo que se forma sobre esas estructuras. Toda la parte de, no importa, se van haciendo un montón de desarrollos. De todas formas, a nivel cerebral, vieron que se está hablando mucho del cerebro, en la adolescencia, a partir del desarrollo sexual, hasta más o menos los 20 años, hay un proceso donde se reconfiguran todas las conexiones neuronales. Esto es una cosa científica, donde, aproximadamente hasta los 6 años se desarrolla toda la potencialidad y todo el desarrollo del cerebro. Desde los 6 hasta los 10 se consolidan un montón de áreas que tienen que ver con el lenguaje, con distintas áreas que se van consolidando. En la adolescencia se dispara toda una reconexión. Es como, los neurólogos dicen que es como si fuera, ¿vieron el teléfono cuando uno lo actualizan? Viene la actualización, entonces te queda parado. Y es como si que se reconfigura en la adolescencia todas las conexiones, se pierden un montón de conexiones neuronales que había anteriormente, los neurólogos llaman un proceso de poda. Como que lo que uno no va usando, se va descartando y se van fortaleciendo y consolidando todos los mecanismos que uno va usando, que se forman en esa etapa, y es una de las etapas más definitivas de la vida. O sea, todo el funcionamiento social, grupal, y todo ese nivel se forma en la adolescencia y se ve el desarrollo durante esa época. Esto les digo porque es muy importante, a mí me parece muy importante que los adultos tengamos esto en mente, porque la verdad que es una etapa central, donde es un momento de oportunidad enorme, primero para corregir cosas que vengan, porque en algún momento vieron que decíamos, si uno viene arrastrando cosas, o es impulsivo, esto, aquello, se puede corregir un montón, y se reconfigura mucho en la adolescencia todo esto. Y por otro lado, en relación a esto que yo les estaba hablando del circuito de recompensa,
pasa algo bastante particular. El circuito de recompensa, como yo les decía, ¿vieron que yo les hablaba del placer? En realidad, cómo funciona eso es que hay un equilibrio entre las áreas que tienen que ver con los impulsos y con el placer, las áreas que tienen que ver con las emociones y funciones, no podría decir más evolucionadas, pero más racionales, digamos, donde uno empieza a ver el contexto, qué me conviene, qué no me conviene, frente a una decisión, donde uno empieza a evaluar, che, pero esto para el día de mañana es bueno para mí o no, donde uno puede empezar a ver no lo inmediato. ¿Faltan 10 minutos? Bueno, ya se corta. Para el corte, listo. Todo eso, o sea, este circuito de recompensa, y ustedes lo saben porque uno lo vive. Uno se tienta con esto, pero uno empieza a pensar, no, pero no me conviene, pero me conviene. Uno empieza a evaluar otras partes. Esas otras partes que empieza a evaluar, que tienen que ver con la percepción, poder pensar a largo plazo y no a plazo inmediato. Todas esas funciones que tienen que ver con poder percibir el contexto y no solo lo que tengo delante. Entonces, donde las conductas empiezan a variar el significado y uno puede hacer cosas que le convienen aunque no sean las que tiene ganas. Por ejemplo, esas funciones durante la adolescencia no están desarrolladas totalmente. Se terminan de desarrollar aproximadamente a partir de los 20 años. Con lo cual, y toda la parte del circuito que yo les decía de recompensa, del placer y de las emociones está a full. Con lo cual, los adolescentes básicamente son momentos de formación espectacular, donde toda la formación social de esa persona se está gestando en ese momento, pero en ese momento no tiene todavía desarrollado los mecanismos de control y tiene a full desarrollado los mecanismos de sentir emociones y de tener impulsos. Por eso es que vemos que los adolescentes, ustedes vieron que los adolescentes, cualquier cosa es el fin del mundo. O sea, porque no pueden en contexto, no sé, me peleé con fulanito, entonces como si no, se me acabó el planeta, ya no puedo vivir. Todo tiene una dimensión totalmente descontextuada. No puede, ese tipo de cosas, de poner, y esto tiene que ver con la significación relativa de las cosas. En relación a un contexto, en relación al paso del tiempo, etc. Los adolescentes eso no lo han desarrollado. Y en relación a los impulsos pasa exactamente lo mismo. Tampoco está desarrollado. Con lo cual, los adolescentes todavía, por eso vemos, en realidad los adolescentes necesitan todavía a los padres. O sea, necesitan contextos que les provean eso y no que los declaren adultos. Porque en realidad, sí. Solo un ejemplo que escuché hace poco. Jóvenes de 20 años, varones, que deciden hacerse una vasectomía. A los 20 años deciden hacerse una vasectomía. O sea, se anulan como potencialmente su padre. Me parece que va en la línea que vos. Sí, totalmente. Sí. Bueno, yo les cuento, en mi consulta, pero me pasó una vez, porque yo lo cuento y todos me van a mirar y me van a decir, bueno, está bien, sería una vez. Me pasa cada vez más de chicos de 10 años que están desescolarizados. Entonces me pregunta a la madre, ¿pero por qué no lo mandas al colegio? Y él no quiere ir. Pero perdón, pero esto yo sé que genera gracia, pero si uno avanza un poco más y uno habla con padres de adolescentes, lo que te contestan, vos les decís, che, ¿y esto por qué es así? Y te contestan lo que quiere el hijo. Yo tengo como un test armado, digamos, en mi cabeza, que si yo le pregunto a un padre algo, me contesta lo que dice el hijo, estamos en problemas. Pero esto es así. Por eso yo les decía que estamos viviendo una epidemia y esto está formando, estamos formando a los adolescentes de esta forma.
No todo, pero está pasando esto. Digo porque ustedes van a estar en un lugar privilegiado de alguna forma para transmitir un mensaje, qué sé yo. Sí, pero acá no es porque también el adulto, o sea, los padres no son verdaderamente adultos y no ponen los límites que... Sí, pero es muy fácil culpar a los padres. En realidad... Pero que nos está faltando eso, adultos me parece. ¿verdad? Nos está faltando adultos, pero nos está faltando adultos que estén de acuerdo. Yo les cuento un ejemplo. La semana pasada voy a dar una charla a un colegio, podría ser este colegio, digamos. Entonces, las chicas, lo que estaban haciendo, lo que están haciendo ahora los adolescentes, no sé si se alquilan una combi y se alquila un descampado, y chicos de 15 años se alquilan la combi y se van todos en la combi y ponen un disjockey, ni baños hay. Es un potrero que alquilan un campo no sé dónde y se van todos en la combi, están solos todos los pibes con el disjockey y los que manejan la combi y ellos la contratan, no es que van. Entonces, hablábamos y yo en realidad, todos los padres que estaban ahí, todos, estaban enojadísimos, indignados, porque todos decían, sí, pero si yo le digo a mi hija que no puede ir, es la única que se queda sola. Y los miraba todo el resto de los padres, no uno, todos se miraban entre ellos así, culpando a los demás. Y yo veía, y nadie estaba de acuerdo. Pero lo dejaba. Pero yo por eso digo, me parece que falta comunidad. A mí me parece que para esto, pero nos estamos yendo del tema, pero esto tiene que ver con patología de control de los impulsos. A mí me parece que no alcanzan los padres. Me parece que hemos perdido el control, la formación comunitaria. Porque la verdad que es muy difícil para los padres desde su casa controlar el mundo de los adolescentes que está afuera. 3 minutos. Y a mí me parece que falta, y eso yo te digo, yo me quedé en ese colegio diciendo, estamos todos locos. Todos los padres no quieren que vayan. Y todos los tienen que dejar ir porque van. Bueno, y yo por eso digo, me parece que no son solo los padres y los adultos, también, obviamente son los padres y los adultos, pero me parece que también somos los adultos que hemos decidido que vamos a funcionar en familia como si fueran unidades aisladas en el espacio. Y como los adolescentes salen al mundo y funcionan, porque los adolescentes sí funcionan en comunidad, los adultos ya no. Con lo cual, ahí perdés. O te pasa esto, que vos como padre tenés que luchar contra la comunidad de adolescentes, o plantarte como un Quijote contra todos que van y todos los dejan ir. Bueno, me parece que pasa un poco de esto. Sí. Pero bueno, no sé por qué nos fuimos por acá, pero nos fuimos por cualquier lado. Pero bueno, es parte de lo que se van a ir encontrando de todas formas. Vamos a hacer un recreo ahora y en casa. Y después otro recreo. Yo después les voy a pedir que ustedes piensen dudas, preguntas, cosas que quieran que charlemos sobre estos temas, estas cosas, lo que quieran.